Vamos a desarrollar la parte 2 del tema 6 referente al presupuesto de enlace del curso de sistemas satelitales. Como se comentó en la primera parte, el presupuesto de enlace son todos esos factores, ¿no?, que están involucrados en la comunicación de un sistema satelital. Entonces, en la figura se muestra esa situación. Hay una serie de factores y parámetros que deben ser considerados para que la señal que salga del origen, de la estación de origen, llegue a la estación de destino, pero que llegue en una buena calidad, de manera que la comunicación sea bastante agradable o que funcione. En la figura se puede ver que una señal, una potencia que sale de un amplificador de potencia, emite una cierta potencia. Esta potencia se atenúa en el cable que llega hasta la antena. En la antena está el concepto de ganancia que volvimos a ver en la primera parte. La ganancia de una antena, que realmente es la potencia que sale, y el concepto de PIRE. Entonces, PIRE, que es la potencia más la ganancia menos las pérdidas del cable, es la potencia que sale de aquí. Esta potencia viaja por el espacio y se va a conseguir una cierta atenuaciones. Por ejemplo, la más importante es la pérdida del espacio libre, porque depende de la frecuencia y depende de la distancia, y como la frecuencia y la distancia, ambos parámetros son grandes, esta pérdida es muy importante. Hay otras pérdidas que tienen que ser consideradas dependiendo del país donde está colocada la antena. Esa señal llega al satélite atenuada, es amplificada, se hace el proceso de conversión de la señal y vuelve a salir el PIRE del satélite. Viaja por el espacio, en el enlace de bajada hay las pérdidas del espacio libre y otras pérdidas, y finalmente llega aquí, ¿no? Y esta señal después baja por un cable y finalmente llega aquí. Entonces, lo que el presupuesto del enlace se refiere a que esta señal llegue aquí con calidad. Observen que hay una serie de parámetros como C sobre N sub 0, C entre N, E sub E sobre N sub 0, que hay que considerar en esta comunicación. Y en esta parte del tema, en este video, vamos a hablar sobre estos parámetros. Hay otro parámetro que es sobre T, que es la figura de ruido, que también la vamos a comentar aquí. Fíjense que dice figura de ruido del satélite, figura de ruido de la estación terrestre. Entonces, de esto trata esta parte del tema. Recordemos otra vez que C es la energía de la portadora en la recesión. En la recesión, lo que interesa es la energía que llega en la recesión. Tenemos el ruido total. El ruido total es un ancho de banda. Tenemos E sub B, que es la cantidad de energía presente durante la duración de un bit del usuario. Un bit. ¿Por qué un bit? Porque realmente lo que se transmite son señales digitales y son señales de usuario. Se comunican muchos usuarios por un sistema satelital, pero cada uno tiene su energía. Tenemos la densidad de energía de ruido, que es el ruido en 1 Hz. N sub 0 permite evaluar el desempeño de enlaces digitales, ya que su resultado depende tanto del tipo de modulación como de la velocidad de transmisión. Fíjense, permite evaluar el desempeño de enlaces digitales, ya que su resultado depende del tipo de modulación como la velocidad de transmisión. Vimos en la primera parte del tema de que el BERM, o sea, la tasa de errores de bit, depende del tipo de modulación. ¿No? Depende del tipo de modulación.
modulación. Por eso que para calcular el VER se usa un parámetro que es E sub v sobre n sub 0, o sea, E sub v sobre n sub 0. La relación de portadora a ruido. Sé que la potencia recibida de la señal portadora modulada, o sea, la potencia recibida en el receptor. Y n también es la potencia de ruido recibida. Esta relación portadora-ruido es una señal digital. La relación portadora-ruido, señales digitales, indica la distancia entre el valor de la señal digital modulada de radiofrecuencia y el ruido existente en cada punto de la transmisión. Se puede ver en la figura que hay una señal que tiene una parte de la portadora y una parte de ruido. Y realmente lo que nos interesa es la relación portadora a ruido. Siempre va a haber un ruido. No es posible eliminar totalmente el ruido. Siempre va a haber un ruido. Lo que hay es que tratar de minimizarlo. Por eso que los sistemas satelitales tienen los LNA, los bloqueadores de ruido bajo, de manera de dejar pasar solamente la señal útil y eliminar lo más posible el ruido. E sub v sobre n sub 0. La relación energía por bit por la densidad espectral de potencia de ruido. Bueno, este es un parámetro importante. Recordaba yo ahora de que para calcular el VER se usa este parámetro. Y es una medida de la energía en un bit. La energía sube sobre un 0 está relacionada por un bit. Es útil cuando se comparten los VER, que es lo que estoy comentando, de diferentes esquemas de modulación digital, si tenés en cuenta el ancho de banda, que es una magnitud adimensional. Entonces, cuando se quiere calcular el VER, que es la tasa de errores de bit, hay que hacerlo con este parámetro. E sub v sobre n sub 0 igual a la relación señal-ruido dividida por la eficiencia espectral del enlace. Esta eficiencia espectral es la tasa binaria bruta dividida por el ancho de banda y se mide en Hz. ¿Por qué bruta? Porque la señal también lleva los bits redundantes. Los bits redundantes es lo que se le agrega a una señal para que se redunde la señal y la cantidad de bits que lleguen a la recepción, bueno, sean mayores, por supuesto, que los que se pierden en el camino. Entonces, por eso que dice que es una tasa binaria, porque tiene la carga útil más los bits que se le agregaron a la señal para la redundancia. ¿Y para qué se hace eso? Para reducir el FER, o sea, la corrección de errores. Eso en un 0 se usa habitualmente cuando se desea ahorrar la máxima potencia, pero dispone de una cantidad de ancho de banda arbitrariamente elevada. Por ejemplo, las técnicas de espectro ensanchado. Una técnica de espectro ensanchado se aplica en un sistema llamado CMA, acceso múltiple por división de código. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que se comenta aquí? Tenemos un ancho de banda que está representado por esta figura. En este ancho de banda se van las comunicaciones de diferentes usuarios. Como van en la misma portadora, porque esto va a tener una portadora, fíjense que tiene en la ordenada el tiempo y en la abscisa la frecuencia, por tanto hay una energía. Pero todos los abonados van en la misma portadora. Si se colocan todos los abonados en la misma portadora, va a haber mucha interferencia. Entonces, para separar los abonados se le agrega un código a cada uno. Esta es una tecnología, una técnica que se usa en las telecomunicaciones móviles, pero también se usa en los sistemas satelitales, como veremos en el tema que sigue, que es del segmento espacial. Entonces, todos los abonados están aquí juntos. Si no se le pone un código a cada uno de ellos, entonces habría mucha interferencia. Entonces, se separan por código. Pero entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay que tener cuidado porque
la operación sin el ruido puede aumentar, puede aumentar. Entonces, esto limita que se coloquen aquí muchos abonados. Muchos abonados. Cuando hay muchos abonados, entonces puede haber mucha interferencia. Entonces, el sistema lo que hace es que lo mueve los abonados hacia otra portadora. Bueno, este es SMA. Hablemos de la capacidad de un canal. Esta es una interesante ecuación hecha por el señor Claude Shannon Haller. Aquí está el nombre. Es una interesante ecuación porque dice que la capacidad, ¿no?, de un canal igual al ancho de banda W multiplicado por 1 más la relación sea ruido. ¿Qué está significando esta ecuación? Que la capacidad de un canal depende del ancho de banda de la relación sea ruido. Cuando usted aumenta la señal, aumenta el ruido, aumenta la capacidad del canal. Pero usted aumenta la señal, aumenta el ruido. Entonces este es un parámetro para aumentar la capacidad. El otro parámetro es el ancho de banda. Entonces hay dos maneras de aumentar la capacidad: aumentando el ancho de banda o aumentando la señal, aunque aumente el ruido. Pero sucede que N, que es el ruido, igual a K por T por W. K es la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules. W es el ancho de banda del canal y T es el ruido producido por la temperatura del receptor, o sea, otra vez el ruido en el receptor. Entonces, si usted coloca aquí KTW, se va a observar que si usted aumenta el ancho de banda también va a estar aquí. Entonces, usted aumenta el ancho de banda, aumenta también esta N que está aquí. Entonces, por eso es que cuando se asigna un ancho de banda a una operadora, se asigna una sola parte. Una parte primero porque es una congestión. Si se asigna el ancho de banda a una sola portadora, va a haber un asunto de que no se le puede asignar a las demás. Va a haber un monopolio. Lo que quiero significar. Entonces, por eso se le asigna un cierto ancho de banda. Pero el ancho de banda, cuando aumenta el ruido. Entonces, esta ecuación hay que estudiarla con cuidado. Bueno, entonces, esta es la capacidad de un canal. Esta capacidad de un canal, otra vez volvemos, la capacidad igual al ancho de banda por el logaritmo de 1 más la relación de ruido, se puede abrir en los parámetros que hemos conversado anteriormente. Esto sería las señales de sub V por R, siendo R la tasa de información entre N sub 0, que es la densidad de energía de ruido, por el ancho de banda. Entonces fíjense de que la importancia de E sub V sobre N sub 0, porque dependiendo de él y de otros parámetros, la capacidad del canal baja o aumenta, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hablar de E sub V sobre N sub 0. Recuerdo que E sub V sobre N sub 0 está referido a un usuario y a un hertz. Entonces, esos parámetros hay que considerarlos. Lo primero que vamos a presentar es la relación de la potencia de la portadora densidad de ruido, C sobre N sub 0. Hay un ruido total en un ancho de banda, pero hay otro ruido que es la densidad de ruido, que es el que está presente en un hertz. Entonces, está el ruido total y N sub 0, que se llama N, se nombra con la letra N, y N sub 0, que es la densidad de ruido presente en un ancho de banda de 1 Hz. C sobre N sub 0 en la subida, o sea, en el enlace de subida. Esto está en decibeles. Es igual al 10 logaritmo del PIRE de la estación terrena, porque estamos hablando de subida,
menos las pérdidas del espacio libre, más 10 logaritmos de la figura de mérito, figura de mérito del satélite, menos 10 logaritmos de AS, que son las pérdidas atmosféricas de subida, menos 10 logaritmos de la constante de Kelvin. Y la constante de Kelvin es 1.38 por 10 a la menos 23, pero ya aquí está dado el valor en decibeles, de manera que al hacer un ejercicio, como es más sencillo trabajar en logaritmo, entonces coloca aquí en esta fórmula este valor que se encuentra aquí. De la misma manera, hay la fórmula para el enlace de bajada, entonces estaremos hablando de 10 logaritmos del pi del satélite, porque ahora bien, la señal viene del satélite, menos las pérdidas del espacio libre, enlace de bajada, más 10 logaritmos de la figura de mérito, ¿no?, de la estación terrena, menos 10 logaritmos de las pérdidas que hayan, pérdida atmosférica de bajada, menos 10 logaritmos de la constante de Kelvin. Entonces, la densidad de potencia y la portadora densidad de ruido se puede calcular con esta fórmula. Aquí hay una fórmula interesante que es N sub 0, la densidad de ruido térmico presente en un Hz, ¿no?, igual al ruido total entre AB, siendo AB el ancho de banda de ruido. Fíjate que tengo una ecuación de ruido, por decirlo de alguna manera, de parámetros de ruido. Bueno, esta es la relación de potencia de la portadora densidad de ruido. Tenemos ahora la relación de potencia de la portadora de ruido. Ahora es portadora con el ruido total. C sobre N, vamos a ver también la fórmula en la C subida, la ecuación en la C subida y la ecuación en la C bajada. Es más o menos parecida a la anterior. 10 logaritmos del pi de la estación terrena, porque estamos en la C subida, la señal viene de la estación terrena, de la antena, por eso es que dice estación terrena aquí, más las ganancias, menos las pérdidas en el espacio libre, más 10 logaritmos de T, que es la temperatura de ruido de la antena, menos 10 logaritmos de las pérdidas que haya. Hay que sumar todas las pérdidas que haya. Aquí está representada por una sola, pero aquí tiene que estar todas las pérdidas. Por supuesto, las pérdidas del espacio libre están separadas aquí porque esta es la más grande. Entonces aquí, por eso la significan y la ponen separada. Se ponen las pérdidas del espacio libre más las otras pérdidas que haya. Y después 10 logaritmos de la constante de Kelvin más 10 logaritmos de B, siendo B el ancho de banda del receptor. Esta es la relación de la portadora ruido en el enlace de subida. De la misma manera está en la relación de portadora ruido en enlace de bajada, 10 logaritmos del pi del satélite, porque ahora la señal sale del satélite, más la ganancia, menos las pérdidas del espacio libre en enlace de bajada, más 10 logaritmos de la temperatura de ruido en la antena, menos 10 logaritmos de todas las pérdidas que haya, menos 10 logaritmos de la constante de Kelvin, menos 10 logaritmos de B, que es el ancho de banda del emisor. Entonces, solamente hay que tomar en cuenta cuando se calcula con esta ecuación, a qué enlace estamos hablando, para poder saber qué pide aplicar, qué ganancia aplicar, etc. El ancho de banda de la modulación digital va a depender de el tipo de modulación que se utilice. Esto tiene una relación directa en el cálculo de C sobre N o el cálculo de C sobre N sub 0, porque va a depender del ancho de banda de la modulación digital. La relación de densidad de vía, densidad de ruido total. E sub B sobre N sub 0 igual al E sub B sobre N sub 0 de subida por E sub B sobre N sub 0 de bajada sobre la suma de ambos, ¿no? Aquí se ha colocado este parámetro, es muy útil a la hora de evaluar el desempeño de las digitales, ya que
su resultado depende tanto del tipo de modulación como la velocidad de transmisión, como acabamos de ver. Fíjense que este parámetro lo que le dice qué tan buena es la energía de una señal con respecto al ruido. La relación C sobre N sub 0 total. La relación Cn sub 0 del sistema igual a C sobre C entre N sub 0 de la C subida, aquí se dice ascendente, pero es subida, es lo mismo de subida ascendente por C sobre N sub 0 de enlace de bajada. O sea, la multiplicación de ambos dividido entre la suma de ambos. Eso da C sobre N sub 0. La figura muestra cómo se puede analizar esto de otra perspectiva. Fíjense, tenemos la potencia de la portadora C y la densidad de ruido. Si dividimos la potencia de la portadora entre la densidad de ruido, nos da, por supuesto, C sobre N sub 0 en decibeles y hertz. Entonces, fíjense, si usted multiplica esto, que es la portadora, la densidad de ruido que está referido a un hertz, si usted lo multiplica por el ancho de banda total, entonces el resultado va a ser C entre N, la relación entre la portadora y el ruido total. Ahora, si el C sobre N sub 0, ¿no?, se divide por el periodo de vida usuario, ¿no?, si C sobre N sub 0 se divide entre el periodo de vida del usuario, vamos a obtener E sub E sobre N sub 0, que es referente a la energía de un bit sobre la densidad de ruido en un hertz. Entonces la figura es explicativa de estos conceptos importantes para transmitir una señal digital. Esta figura se ha presentado en otros temas, pero se trae en este para recordar lo que hemos estado conversando. Esta figura es un plano cartesiano que tiene en la abscisa E sub E sobre N sub 0 y en la ordenada el parámetro ver. Si se quiere calcular el ver, que es la pérdida de bits en una comunicación, esta tiene que ser lo más pequeña posible. O sea, significa que este valor negativo que está aquí tiene que ser mayor. 10 a la menos 6 significa un bit perdido en 1.000.000. Entonces, ¿qué sucede? Este parámetro es importantísimo porque nos va a indicar si la calidad de la señal que está llegando al destino es de buena calidad. Ella depende del tipo de modulación, como se ha comentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, fíjense, si usted tiene un EV sobre N sub 0 de 8, esto se puede hacer con la modulación BPSK, QPSK, que es la línea de color azul, o la verde que es 8 PSK, o la de color rojo que dice PSK. Estas modulaciones, bueno, la que tiene menor velocidad es la azul, y la que tiene mayor velocidad es la 16 PSK. Entonces, cuando usted pica, si usted tiene un B sobre N sub 0 de 8, va y pica cada una de estas curvas y va a obtener el ver. Entonces, puede observar que hay una relación entre el ver, el B sub E sobre N sub 0 y el tipo de modulación a considerar. Entonces, bueno, esta es una figura para analizar con tranquilidad. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de las pérdidas. Se ha comentado que las pérdidas más importantes que hay en un sistema de telecomunicaciones móviles son las pérdidas del espacio libre, porque la distancia y la frecuencia son muy altas. Entonces, es una pérdida importante a considerar cuando se dimensiona un sistema satelital. Pero hay otras pérdidas, aparte del espacio libre, como son absorción por gases atmosféricos, absorción por lluvia, atenuación por centelleo troposférico. Entonces,
un concepto que se presentó en el primer capítulo. Atenuación por las nubes y la niebla, también producen atenuación. Atenuación por efecto de polarización cruzada debido a la rotación de Faraday. Este concepto de rotación de Faraday también se explicó en un tema anterior, que se refiere a que cuando la señal pasa por la ionósfera como es una área cargada, produce una desviación en la señal y entonces eso hace que haya una desincronización entre el origen y la recesión. Y eso produce una atenuación. Entonces, como pueden ver, hay una cierta cantidad de pérdidas. Las pérdidas van a variar de país en país. Si usted está en un país donde llueve mucho, con este parámetro hay que considerarlo. Si está en otro país, como ejemplo Egipto, que llueve poco, entonces esto no es importante, pero entonces habrá otras pérdidas, por ejemplo, por las nubes, las nieblas, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo en el dimensionamiento del sistema satelital. Tenemos la atenuación por gases atmosféricos, que está representado en esta ecuación, ¿no? Es igual a la atenuación del aire seco, debido al aire seco, más la atenuación debida al vapor de agua, multiplicado por dTA. dTA es la distancia de la trayectoria atmosférica. Entonces, dTA es igual a cada 10 kilómetros sobre el seno de teta, siendo teta el ángulo de elevación. Pero como pueden observar, hay unas atenuaciones por gases atmosféricos, ¿no? Que es debido al aire seco y debido al vapor de agua. Estos parámetros, por supuesto, varían de país a país, de zona en zona. Estamos hablando de pérdida, hay que hablar un poco de amplificadores, ¿no? Porque usted va mejor a tratar de que la señal llegue a su destino con amplificadores de potencia, en este caso de alta potencia, que son los que se usan en los sistemas satelitales, ¿no? Estos sistemas realmente no son lineales, hay una parte que es lineal y otra parte de saturación. La ganancia depende del nivel de señal de entrada, ¿no? Para funcionar lo más eficientemente posible, el amplificador debe operar lo más cercano al nivel de saturación. O sea, él tiene que estar a más alto nivel, pero no puedes pasar a nivel de saturación porque ahí se va a aparecer una interferencia llamada intermodulación que actúa sobre la señal. Entonces, se trata de no trabajar en el nivel de saturación. E sub B, que es la energía de un bit, igual a la potencia de la portadora por T sub B, el tiempo en bit segundo, de un bit en segundo. E sub B también es P sub T sobre FB, siendo FB la tasa de transmisión. Y T sub B es igual a 1 sobre FB. Una serie de fórmulas que se aplican dependiendo de lo que está realizando con el sistema satelital. La figura de mérito. Figura de mérito. Dice, la figura de mérito es G sobre T. ¿A qué se refiere esto de la figura de mérito? Bueno, esta es la ganancia y esta es la temperatura en la recesión. Le llega una señal a una antena y la señal en potencia es lo que queda es la ganancia, porque como hemos comentado, todas las señales que llegan al reflector, o sea, la parábola, no van a entrar por el foco, algunas se van a perder. Entonces, lo que queda se llama ganancia. Pero a la antena le está llegando el sol, entonces hay una temperatura de recesión. Esa temperatura puede ser fuerte. Entonces, la figura de mérito se refiere a la diferencia que debe haber entre la ganancia, la señal, con respecto a la temperatura del sistema en la recesión, en este caso de la antena. En cualquier sistema de transmisión, el ruido es el factor con mayor influencia en la calidad total del enlace. GT, que es decibeles sobre grado Kelvin, es conocida como la medida más aproximada para determinar la calidad del sistema de recesión o del satélite o la capacidad que tiene la estación terrena de recesión para recibir la señal. La figura de mérito es igual a G, que es la ganancia de la antena,
los 10 logaritmos de la temperatura en la recesión, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una comparación entre la señal y la temperatura. La temperatura va a afectar la señal, por eso se llama figura de medio. Tenemos la temperatura de ruido equivalente, ¿no? Que es un índice de sensación, ¿no? Así como suena. La temperatura equivalente es un índice de sensación térmica que se define como la temperatura seca de un recinto cerrado imaginario. Por eso es una sensación. La temperatura seca de un recinto cerrado imaginario, con movimiento de aire en reposo, en el cual una persona experimentaría el mismo intercambio térmico por la radiación y convección que en un recinto real. Entonces, se hace una comparación de un recinto real contra uno imaginario de un recinto cerrado. Eso es la temperatura equivalente. En los sistemas de comunicación existe un parámetro que se conoce como índice de ruido. Este es producido por todos los objetos cuya temperatura está por encima del cero absoluto. El ruido térmico también se conoce como ruido de Johnson. Esto es en honor a un señor de apellido Johnson, que lo descubriera en el año 28. El índice de ruido es útil para sistemas de microondas terrestres, pero las comunicaciones satelitales tienen que ser más precisas al calcular las variaciones de ruido. Para efectuar el cálculo de la temperatura equivalente de ruido se requiere otro parámetro como la temperatura ambiente T y el factor de ruido. Entonces, fíjense, hay una temperatura de ruido equivalente. Las antenas están en el exterior, indudablemente que reciben el sol y el sol produce un ruido que es el ruido térmico. Por eso hay que analizar la, eh, el ruido se introduce en un sistema satelital, ¿no? Entonces hay que hablar del ruido térmico. En los sistemas satelitales se mide el ruido de pequeños incrementos, como una décima o centésima de decibel. Para cálculos tan precisos se usa la temperatura ambiente T sub A por la temperatura equivalente T sub E. Entonces, fíjense, tenemos la fórmula N, que es el ruido K, que es la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente por B, que es el ancho de banda del ruido. Acuérdense la ecuación de la capacidad del canal, ¿no? Si usted aumenta el ancho de banda, entonces también aumenta el ruido. N sub F es la figura de ruido, que es igual a 10 logaritmos de la relación señal-ruido en la entrada con respecto a la salida. Y T sub E, la temperatura de ruido equivalente, igual a la temperatura ambiente, multiplicada por N sub F, que es la figura de ruido, menos 1. Entonces, fíjense, hay una serie de fórmulas para calcular la figura de ruido, para calcular la temperatura equivalente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esa serie de fórmulas por la importancia que tienen en un sistema satelital. El ruido térmico, producido por el calor, es igual a la constante de Boltzmann por T sub E, que es la temperatura equivalente de ruido, por el ancho de banda de ruido. El ancho de banda de ruido. La temperatura de ruido es la medida de potencia de ruido térmico que un equipo activo o pasivo genera en el sistema receptor. El ruido es una señal distorsionadora, por tanto tiene un ancho de banda también. Por eso que tiene que medirse la relación señal-ruido. Y por eso es que no se puede eliminar el ruido totalmente, porque con una señal va el ruido. Lo que se puede es reducir. El ruido térmico en el receptor, que es el que nos interesa, el que llega a la antena, es igual acá que la constante de Boltzmann por T sub E, que la temperatura equivalente de ruido por el ancho de banda de ruido, multiplicado por GRX, que es la ganancia de recesión medida en la salida del receptor, más RR, que es el ruido adicional generado por el receptor, definido como RR igual a K, constante de Boltzmann, por T sub E, la temperatura de ruido equivalente, por A sub B, que es el ancho de banda de ruido. El ruido realmente hay que medirlo porque afecta a un sistema, cualquier sistema de telecomunicaciones, pero a un sistema satelital en particular.
Tenemos la densidad de ruido, que ya lo hemos comentado anteriormente, pero visto de otra perspectiva. La densidad de ruido, saben que es la potencia de ruido a un hertz normalizada a un hertz. N sub 0 igual a N sobre B. Ecuación la vimos anteriormente. La repito aquí por lo interesante que es, igual a N, que es el ruido total, sobre B, ¿no? Siendo B el ancho de banda de ruido. Entonces aquí hay una ecuación que relaciona la densidad de ruido con el ruido total. N sub 0 igual a K por T sub E, siendo K la constante de Boltzmann y T sub E la temperatura de ruido equivalente. Bueno, esta es la densidad de ruido. Tenemos la relación de potencia-densidad de ruido, C sobre N sub 0, C sobre N sub 0 que es igual a C sobre K entre T sub E. De nuevo K es la constante de Boltzmann y T sub E es la temperatura de ruido equivalente. Esto es en potencia, esto es en decibeles, la misma ecuación, pero en esta que está aquí, C sobre N sub 0 igual a C sobre N menos N sub 0. La potencia de la señal de satélite. La potencia de la portadora es la potencia combinada del conductor y su banda laterales. Indudablemente que la de la banda lateral no nos va a interesar. El ruido térmico presente es un ancho de banda de 1 Hz. Entonces, la potencia de la señal que llega al satélite es igual al PIRE, menos las pérdidas del espacio libre, menos las pérdidas de la atmósfera. O sea, es una suma una suma algebraica entre la potencia que sale menos todas las pérdidas. O sea, esto es la fórmula de la viabilidad del sistema en una forma condensada. El sistema de telecomunicaciones móviles, como otros sistemas, tiene amplificadores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el amplificador porque va a amplificar la señal, pero también va a amplificar el ruido. Entonces, hay un amplificador ideal y un amplificador real. El amplificador ideal está representado por este triángulo. Entonces, tiene de entrada K, que es la constante de Boltzmann, por T, que es la temperatura, por B, que es el ancho de banda. Se entra esta señal al amplificador, bueno, y sale amplificada por un factor K, ¿no? Perdón, por un factor G. Entonces, pues cae la constante de Boltzmann, factor G. Pero este es el amplificador ideal. En la realidad, un amplificador genera un ruido de temperatura T sub N. O sea, tienes la entrada anterior, pero una K por T sub N por B. Un amplificador real genera un ruido de temperatura T sub N, que se suma a la entrada. Entonces tiene la señal que queremos que sea la ideal, pero se le va a introducir un ruido, ¿no? Y entonces el amplificador no solamente amplifica la señal, sino el ruido también. Entonces eso es lo que trata de esta figura. Por tanto, es que ese amplificador que tienen los sistemas satelitales, que tiene un amplificador de bajo ruido, lo que trata es de amplificar la señal y aunque va a amplificar el ruido, la amplificación de ruido sea la mínima. El factor de ruido y la figura de ruido. Lo comentamos anteriormente. El factor de ruido, el noise factor en inglés, es la relación entre el ruido a la salida del amplificador real y el ideal. Por eso es que se presentó el concepto del amplificador real ideal, considerando que T es igual a 290 grados Kelvin, o sea, la temperatura ambiente. El factor de ruido no depende del ancho de banda. Entonces, fíjense, el factor de ruido es igual a KBG multiplicado por T sub N más 290 dividido entre KBG por 290. Bueno, entonces se puede ir trabajando con esta ecuación hasta reducirla a T sub N entre 290 más 1. La figura de ruido es simplemente el logaritmo del factor de ruido. Pues este es el factor de ruido. Entonces, si usted le aplica el logaritmo, entonces tiene la figura de ruido. Entonces, como pueden observar, en un sistema satelital es un parámetro importante el ruido y por eso hay que analizarlo. Y bueno, finalmente hemos llegado
a, al fin del capítulo que se refiere a todos los parámetros que están involucrados en la vía para saber si un sistema satelital funciona. Cuando digo me refiero a que un sistema satelital funciona, me refiero al punto de la señal, que la señal que salga del origen llegue con calidad al destino. Bueno, nos oímos en otra oportunidad.